En este vídeo, exploraremos la fascinante etapa de la segunda infancia, un periodo crucial en el desarrollo humano. Este trabajo de investigación de psicología evolutiva se centra en los aspectos emocionales, sociales y cognitivos que definen esta etapa. Preparémonos para desentrañar cómo los niños de esta edad se relacionan con su entorno y cómo esto impacta su crecimiento y desarrollo integral. En lo que respecta al desarrollo espiritual de la segunda infancia, encontramos que James Fowler nos va a hablar sobre la etapa 2, es decir, la que corresponde a la fe mítico-literal. En esta etapa, los niños creen en la justicia y la equidad en asuntos religiosos. Tienen un sentido de reciprocidad en el funcionamiento del universo. Para dar un ejemplo, hacer el bien traerá un buen resultado, mientras que hacer el mal traerá consecuencias negativas, además de generar una imagen antropomórfica de Dios. El ejemplo más claro: Dios es visto como un hombre con una larga barba blanca que vive en las nubes. Es decir, en esta etapa las metáforas religiosas a menudo se interpretan literalmente, lo que puede llevar o generar incluso malentendidos. Si esto no se llega a concretar, si no se llega a desarrollar bien, la persona, el niño, en esta etapa podría sentirse defraudado o incluso decepcionado de Dios. En lo que respecta al desarrollo psicosexual, tenemos a Sigmund Freud con su etapa número 4, es decir, el periodo de latencia o el de los sentimientos sexuales reprimidos. Durante esta etapa, nos explica Freud que la libido se encuentra relativamente reprimida o sublimada. Freud no identificó, como en etapas anteriores, una zona erógena específica para este periodo. En este periodo el niño comienza a canalizar sus impulsos indirectamente, centrándose en la escuela, en los deportes y en el desarrollo de relaciones. La disfunción durante esta etapa puede conllevar dificultades para establecer relaciones sanas en la edad adulta. El desarrollo físico en la segunda infancia es considerable. La constitución corporal cambia, la masa muscular aumenta, los huesos se hacen más fuertes y el niño es capaz de realizar actividades físicas que requieran más fuerza y destreza. ¿Cuáles son algunos de estos cambios más importantes? Se produce el llamado estirón, es decir, el niño crece entre 5 a 8 centímetros y casi duplica su peso. Se caen también los dientes de leche. La caída de los primeros dientes se produce entre los 6 y 7 años. En esta etapa se produce el recambio de la mayoría de los dientes de leche por piezas permanentes. También la fuerza, la resistencia y la flexibilidad. Es decir, la psicomotricidad fina se desarrolla muchísimo, lo que permitirá al niño escribir y dibujar con mayor precisión. Maduran a nivel físico de manera continuada y siendo capaces de coordinar y sincronizar movimientos mucho mejor que en etapas anteriores. Lo que se refiere al desarrollo del cerebro, los cambios en órganos tan importantes como el cerebro son clave para su desarrollo intelectual y cognitivo. También hay un desarrollo inmunológico. A nivel de salud, ya no presentan tantas infecciones del aparato respiratorio porque su sistema inmune es más maduro y fuerte. En cuanto al desarrollo social, partimos de la teoría de Erikson, que en este estadio nos habla sobre la laboriosidad versus la inferioridad. Los niños muestran un interés genuino por el funcionamiento de las cosas e intentan llevar a cabo muchas actividades por sí mismos, con su propio esfuerzo y poniendo en uso sus conocimientos y habilidades. Por esa razón es tan importante la estimulación positiva que pueda ofrecerle la escuela, en casa o por el grupo de iguales.
este último comienza a adquirir una relevancia trascendental para ellos. En el caso de que esto no sea bien acogido o sus fracasos motiven las comparaciones con otros, el niño puede desarrollar cierta sensación de inferioridad que le hará sentirse inseguro frente a los demás. Yendo al desarrollo moral en la segunda infancia, encontramos la teoría de Colbert, que nos habla sobre el nivel preconvencional. Los niños, quienes razonan en este nivel, juzgan la moralidad de una acción por sus consecuencias directas. El nivel preconvencional comprende la primera y la segunda etapa del desarrollo moral y se centra exclusivamente en uno mismo, de manera egocéntrica. Un niño con moralidad preconvencional aún no ha adoptado ni internalizado las convenciones sociales sobre lo que está bien o lo que está mal, sino que se enfoca principalmente en las consecuencias externas que ciertas acciones pueden acarrear. Y a la vez, esta etapa la divide en dos Colbert. En la primera etapa, impulsada por la obediencia y el castigo, las personas se centran en las consecuencias directas de sus actos sobre sí mismas. Un ejemplo claro: la última vez que hice eso me castigaron, así que no volveré a hacer. Cuando peor sea el castigo por el acto, más malo se percibe como tal. Y la segunda etapa, impulsada por el interés propio, expresa la siguiente postura de ¿qué gano yo con esto?, en la que el comportamiento correcto se define por lo que el individuo cree que le conviene o le resulta conveniente, entendido de forma limitada, sin considerar su reputación y sus relaciones con otros grupos. La preocupación por los demás no se basa en la lealtad ni el respeto intrínseco, sino en una mentalidad de hoy por ti, mañana por mí. Para el desarrollo cognitivo en la segunda infancia tenemos la teoría de Jean Piaget, en el cual sitúa a la segunda infancia en el estadio de las operaciones concretas. Durante este estadio, los procesos de pensamiento de un niño se vuelven más maduros y, como un adulto, empieza solucionando problemas de una manera más lógica. El pensamiento hipotético, abstracto, aún no se ha desarrollado y los niños solo pueden resolver los problemas que se aplican a eventos u objetos concretos. Piaget determinó que los niños son capaces de incorporar el razonamiento inductivo. El razonamiento inductivo involucra inferencias o conclusiones a partir de observaciones, con el fin de hacer una generalización, es decir, de lo particular va a lo general. En contraste, los niños tienen dificultades con el razonamiento deductivo, que implica el uso de un principio generalizado con el fin de tratar de predecir el resultado de un evento. También Piaget en este estadio puso énfasis en algunos hitos de las operaciones concretas. Uno de ellos es la capacidad para distinguir entre sus propios pensamientos y los pensamientos de los demás. Es decir, los niños reconocen que sus pensamientos y percepciones pueden ser diferentes de los que los demás. También el aumento de las habilidades de clasificación. Los niños son capaces de clasificar objetos por su número, por su masa, su peso, su color. Otro de los hitos es la habilidad para pensar con lógica acerca de los objetos y eventos, y por último una capacidad para realizar con soltura problemas matemáticos, tanto en la suma como en la resta. Y aquí se dan unos procesos importantes como son la clasificación, la conservación, el descentramiento, la reversibilidad, la seriación y muchos otros que Piaget va desarrollando en su teoría. En este video presentamos una serie de entrevistas realizadas a catequistas con el propósito de comprender cómo se promueve y se experimenta el desarrollo espiritual y moral en la infancia desde la praxis pastoral. El marco teórico que orienta este trabajo combina la teoría de desarrollo de la fe de James Fowler, que ayuda a pensar cómo la vida espiritual evoluciona desde formas intuitivas e imaginativas hacia relaciones más personales con lo sagrado, y la teoría del desarrollo moral de Lawrence Kohlberg,
que nos permite observar cómo los niños avanzan en su comprensión del bien y del mal. Las respuestas de los catequistas que verán a continuación nos ofrecen evidencia práctica sobre cómo se vive y se acompañan estos procesos en el ámbito parroquial y educativo. Estamos en la parroquia Virgen María Reina de la ciudad de Lambaré para estar realizando el trabajo de psicología evolutiva sobre las entrevistas a los catequistas. Acompáñenos. Arrancamos. Sí, señor. Arrancamos, ¿no? Estoy con la señora Amada, que es catequista de la parroquia Virgen María Reina. Entonces, vamos a dar una pregunta que es, ¿cómo enseñan a los niños lo que está bien y lo que está mal? Primeramente, con la palabra. Hacemos la lectura de la palabra una vez, ¿verdad? Cada niño dice, expresa lo que le llegó en esa palabra, ¿verdad? Todos y cada uno de ellos, si no respondieron, volvemos a leer después los personajes de la palabra, quiénes estuvieron ahí, qué hicieron, y bajamos a la realidad de cada uno, ¿verdad? De su familia, de su casa, de su entorno, su comportamiento en la casa, en la escuela, cuando ve si, por ejemplo, un prójimo, que cuando ve que alguien no tiene merienda en su escuela, ¿verdad? En la casa, cuando la mamá hace trabajo y ellos qué hacen. Entonces ahí ellos realmente bajan a la realidad, pero primero la lectura y alguna palabra y el significado, ¿verdad? Cada uno responde, ¿verdad? ¿Cómo le llegó? ¿Por qué esa palabra? Y eso. Y no sé hablar. ¿Sí? Buenos días, señora Selva. Buenos días, Toby. Hoy te vamos a entrevistar con algunas de estas preguntas sobre psicología en la infancia. Bueno. La primera pregunta sería, ¿cómo enseñan a los niños lo que está bien y lo que está mal? Y desde el punto de vista de la catequesis, relacionando un poco con la vida de Jesús, cómo era Jesús de niño, también con los adolescentes, cómo era Jesús, también mostrarle un poquitito lo bueno y lo malo, yendo al mundo de la realidad, en el colegio, en la escuela, haciendo algunas comparaciones con sus compañeritos, utilizando el evangelio dentro de su ambiente escolar, su ambiente familiar, desde el momento que sale de la cama, qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, tanto niños, adolescentes y jóvenes. ¿Cómo percibís que los niños experimentan a Dios en su vida cotidiana? Normalmente no se da cuenta de eso por medio del interés también que la familia le da o le inculca en la vida. Como se dice, la catequesis empieza más en la casa, ¿verdad? Y se ve reflejado eso en los niños con el interés que ellos demuestran en la catequesis, ¿verdad? Un simple ejemplo que yo tengo ahora son dos niños que también están haciendo catequesis y yo soy la que los ayuda ahora a que ellos puedan venir a tener ese encuentro con Dios, ¿verdad? Ya que ellos no están recibiendo esa catequesis en la casa, entonces a través de mí ellos están logrando ahora su catequesis, tanto como sus sacramentos también. En la psicología evolutiva se estudian las distintas etapas del desarrollo humano. A nosotros nos corresponde hablar sobre la segunda infancia, que abarca de los 6 hasta los 12 años. En esta ocasión tenemos con nosotros al hermano Iván, postulante de los franciscanos Tor, que él se dedica a trabajar con los niños en la capilla San Francisco de Asís, más conocido como Cateura. Hermano Iván, desde tu experiencia, ¿cómo percibís que los niños experimentan a Dios en su vida cotidiana? Ellos vivencian a Dios principalmente a través de la experiencia de sus padres o de los que están a su cuidado. Aquí nosotros tenemos una realidad distinta, que muchos de ellos no viven realmente con ambos padres, sino que muchas veces están al cuidado de otro. Y también esto se ve reflejado en su fe.
Ellos reflejan lo que ellos reciben también, ya sea de sus padres, de sus abuelos, como en nuestra cultura paraguaya es muy común recibir la fe de parte de los abuelos, y de los que están ahí más cerca de ellos acompañándoles, que serían los catequistas, algunos hermanos, entonces que les acompañan en la fe. Entonces esta experiencia de Dios que ellos tienen, por lo general al inicio es recibido por otra persona, ¿verdad? Y ya posteriormente ellos van a ir construyendo su propia vivencia de Dios. Bueno, buenos días, Kevin, de la parroquia Virgen María Reina. ¿Qué actividades ayudan a los niños a comportarse mejor o a pensar en los demás? Bueno, estamos con el hermano Kevin de la parroquia Virgen María Reina. Kevin, ¿qué actividades ayudan a los niños a comportarse mejor o a pensar en los demás? Tiene mucho que ver la catequesis, ¿verdad? Sobre todo porque las actividades que normalmente se desarrollan ahí le hacen despertar en su conocimiento a ellos, ¿verdad? Sobre esa inquietud de saber quién es Dios a través de la Eucaristía. Estamos acá con Mati en la parroquia Virgen María Reina, que nos va a estar ayudando para esta entrevista en la materia de psicología evolutiva. Mati, ¿cómo percibís que los niños experimentan a Dios en su vida cotidiana? Experimentan con su carisma como niños, ¿verdad? Con un abrazo, alegría, porque eso es la sencillez del amor de Dios, como los niños expresan hacia nosotros, ¿verdad? Cuando venimos, ellos ya vienen corriendo a abrazarte. Creo que con un abrazo de ellos te llenan y te curan. Como dice en el... ¿Cómo percibir que los niños experimentan a Dios en su vida cotidiana? Personalmente, ¿verdad? Porque eso es algo muy personal, ¿verdad? Personalmente yo percibo cuando ellos expresan alguna situación de sus casas, ¿verdad? Y ellos mismos dicen, esto hice mal y no está bien, ¿verdad? O yo tengo, después otro dice, yo tengo en mi escuela un compañerito así, ¿verdad? ¿Y qué vos decís? Y eso está mal, ¿verdad? Entonces, yo ahí me doy cuenta. Y también en la oración, en el momento de la misa, siempre estoy observando, ¿verdad? Ahora ya me están, ¿verdad? Estoy observando. Y esa predisposición para la escucha cambia totalmente, totalmente cambia. En el momento de iniciar la catequesis, yo les pregunto, ¿y qué escucharon de la misa? ¿Qué dijo el padre? ¿Verdad? Y siempre están respondiendo. Entonces, eso que responde, yo me doy cuenta que hay ya un inicio, ¿verdad? De una iniciación a esa vida cristiana que necesitamos y que queremos, ¿verdad? No un Dios desconocido, sino que un Dios conocido, ¿verdad? ¿Qué dinámicas consideras más efectivas para despertar el sentido de lo sagrado en los niños? Yo creo que esto es muy importante para la vivencia de los niños, el saber despertar con creatividad, dinamismo y alegría ese interés por las cosas divinas, por las cosas sagradas en los niños. Eso se logra cuando realmente presentamos una fe alegre, haciendo un camino con Jesús y con Dios dinámico, y muchas veces eso se puede hacer con teatro, se puede hacer con las catequesis que sean dinámicas, que hayan juegos, y aprovechar todos los acontecimientos de nuestra fe, como por ejemplo el 1 de noviembre, el Día de Todos los Santos, para que los niños se vistan de santos, para que ellos puedan ver su vida, imitar algo, y también nosotros en nuestra espiritualidad vemos el tránsito de San Francisco, que los niños van adquiriendo también dentro de ellos esta espiritualidad franciscana. Entonces creo que ese dinamismo es el que nunca tiene que faltar con los niños, ya que ellos siempre están muy expectantes a los estímulos. ¿Cómo enseñas a los niños lo que está bien y lo que está mal? Bueno, enseñarles a los niños, primeramente, como estaba diciendo, que ya viene de la familia, en enseñarle a los niños
a saber de lo que está bien y de lo que está mal. Ya nosotros después, acompañándole a estos niños, les enseñamos a mostrarles lo que, si por ejemplo este lápiz no es tuyo, devolverle al que es el dueño. También así a comportarse dentro de la iglesia, o en una misa, o en una celebración, o en una charla donde asisten niños, a que guarden silencio, a que se comporten bien, a que puedan pensar, reflexionar, y también así a compartir después, compartir un diálogo entre estos niños, y para que puedan decir cada uno a lo que está bien y lo que está mal, lo que han aprendido en ese día. ¿Y qué actividades ayudan a los niños a comportarse mejor o a pensar en los demás? Participar en campañas, por ejemplo, ir visitar a enfermos, a vecinos que necesitan, o a otros niños también que no pueden por cuestiones, ¿verdad? Ya sea familiar o eso, que estos niños puedan ir a visitar, acompañar, estar momentos con estos otros niños o con estos ancianos o jóvenes que necesitan de un acompañamiento o de una visita. También compartir juegos cooperativos. Muchísimas gracias, hermano Tobías de los franciscanos Tor, por venir a acompañarnos, a compartir con nosotros esta experiencia que está llevando con estos niños de su capilla. Y desde ya, muchas gracias. A lo largo de estas entrevistas pudimos ver cómo, desde la experiencia concreta de los catequistas, los niños comienzan a dar sus primeros pasos en el camino espiritual y en la formación moral. Las palabras de quienes los acompañan cada semana nos muestran que la fe en los más pequeños nace de gestos simples: la confianza, la curiosidad, la oración espontánea, la capacidad de asombro. Y también que la formación moral se construye en lo cotidiano: aprender a compartir, pedir perdón, reconocer los propios errores y descubrir el valor de hacer el bien. Después de escuchar estas voces, queda claro que acompañar el desarrollo espiritual y moral en la infancia no es solo transmitir contenidos, sino ayudar a formar personas capaces de amar, de creer y de elegir el bien. Y para cerrar, te dejo una pregunta para reflexionar. ¿Qué experiencias estamos ofreciendo hoy a los niños para que descubran a Dios y aprendan a elegir el bien por convicción y no solo por obligación? Muchas gracias por acompañarnos.